Lo que vamos a ver ahora es el inicio de unos reportes que ha preparado nuestro compañero Carlos Francisco Elías en términos de un análisis de la situación política de Francia, sobre todo el crecimiento de la extrema derecha en ese país. En estos días, grandes celebridades de Estado visitan a Francia. Se trata de la celebración de los 70 años del Día D o la famosa Operación Overlord llevada a cabo en Normandía, hito de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Francia se muestra débil en la escena política internacional. Esta celebración no esconde esta crisis grave entre gobierno y ciudadano y la crisis de la propia derecha francesa. Pero vayamos a la vieja historia. Francia tiene un sesgo histórico que es mundialmente conocido, su historia colonial y sus grandes hazañas en la Segunda Guerra Mundial, con el liderazgo de Charles de Gaulle a la cabeza. Hombre determinado, forjado en el dolor y en las incomprensiones de la Segunda Guerra Mundial, cuando dirigía la Francia libre desde Londres. Allí se enfrentó a Churchill, a Roosevelt en desventaja frente a ellos. Solitario, enigmático, Charles de Gaulle tuvo una historia personal digna de estudio profundo, porque la misma enseña mucho sobre el poder y su sentido de uso en la historia. Justamente, Charles de Gaulle, personaje enigmático de la historia, fundador de la Quinta República Francesa, era responsable del famoso referéndum que hizo posible a finales de la década del 60 que los franceses por primera vez eligieran un presidente por la vía del sufragio universal, donde, por cierto, de Gaulle dio el voto femenino también. Es la figura histórica de la Francia moderna, a la que se debieron posiciones internacionales que le hicieron comprometer ideas no aprobadas por el poder imperial de los Estados Unidos de América. Hay archivos y constancia de que fue espiado por la CIA en una llamada guerra secreta que culmina con una visita a Francia de John Fitzgerald Kennedy en 1961. En esa visita, Charles de Gaulle advierte a Estados Unidos, en la figura de Kennedy, que lo de Vietnam es una terrible aventura, y él sabe lo que decía porque Francia había sido derrotada en Indochina en modo justo y digno por los vietnamitas que habían sido colonizados por ese país. La Francia de Charles de Gaulle es el punto de partida en 1945 para que este país construya un proyecto mundial que le acreditó como una potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial, que también preconizaba por una cierta independencia de la tutela norteamericana y abogó por la construcción de un mundo multipolar que permitiera la construcción europea de la que este gran país hoy en severa crisis ha sido un gran artífice con la figura de Jean Monnet a la cabeza. De Gaulle, caudillo moderado, se desgasta en el poder en mayo de 1968. Esa Francia y ese modelo de la centroderecha conservadora entra en crisis. En 1969, De Gaulle entiende que su figura como historia y símbolo ha llegado a su fin. De aquel periodo turbulento políticamente en Francia, mayo de 1968, de ahí nacerá otra versión de la Quinta República. Veremos en detalle en las próximas entregas algunas pinceladas de esa historia. À nos enfants de la patrie, jour de gloire.